La realidad es que poder compartir este sentimiento con el equipo nos hace la tarea más liviana, nos ayuda a seguir el camino. Parte de esta estrategia es compartir ahora algo de nuestro trayecto con ustedes. Yo quiero presentarles, para esto hemos pensado y tenemos el placer de presentar a la licenciada Silvina Dulitsky, que es psicóloga clínica, especialista en cuidados paliativos, residencia posbásica interdisciplinaria de cuidados paliativos, docente del curso de posgrado de Palio, supervisora clínica de residencias de salud mental, coautora del Manual de Cuidados Paliativos en Atención Primaria, coautora del libro sobre políticas de salud para enfermos terminales, investigación en colaboración con la Defensoría del Pueblo. Es un placer, repito, presentarles a la licenciada Silvina. Buen día. Ante todo, quiero agradecer especialmente la invitación que me realizaron hace algunos meses los integrantes del equipo de cuidados paliativos con quienes he podido compartir, he tenido el gusto de compartir algunos espacios de formación. Y realmente es un gusto enorme poder estar acá, por un lado, por lo que implica poder seguir participando de espacios de formación, que me parece que es como algo fundamental dentro de la promoción de los cuidados paliativos. Y por otro lado, es un enorme placer que el equipo de cuidados paliativos de un hospital general tenga el lugar que tiene. Esto es absolutamente infrecuente. Los cuidados paliativos, voy a hacer un poco de propaganda política y después arrancamos. Los cuidados paliativos en Argentina, a pesar de ser una temática clínica de absoluto interés y de urgencia sanitaria, la realidad es que están como en un momento inicial de difusión y de instalación dentro de los diferentes niveles de salud, con lo cual realmente que un equipo de cuidados paliativos como el de este hospital tenga el lugar que tiene para quienes hacemos cuidados paliativos es una alegría y además es una tranquilidad. Así que bueno, la alegría es muy grande de verdad. Yo voy a intentar en este rato que vamos a compartir, no voy a tomar todo el tiempo del que dispongo para hacer la exposición, porque me interesa que dispongamos de un rato como para poder intercambiar. Me parece que las presentaciones concluyen bien cuando pueda haber producción in situ, a partir de las preguntas, de las inquietudes, así que voy a disponer un tiempo para eso. Les decía que la presentación que preparé es una presentación sostenida fuertemente en la experiencia clínica, es decir, que de alguna manera voy a intentar dar testimonio de lo que vengo escuchando, que pasa con los pacientes que en algún momento piensan o sienten que pueden morir, con lo cual, por un lado, la presentación es un testimonio de lo escuchado. Hablaban recién de sostener la práctica en las biografías. Yo diría que sostenemos las prácticas en las biografías y en la narrativa de esas biografías. Entonces, por un lado un testimonio y por otro lado es como un rulo en relación a alguna articulación teórica que pueda dar cuenta y haga de soporte de lo escuchado y practicado.
Yo voy a leer porque no solo hablo difícil, sino que además a veces pienso difícil. Entonces traté de armar un escrito ordenado. Posiblemente no lo pueda seguir después al pie de la letra porque me desordeno y me vuelven a la realidad y volvemos al texto. Básicamente vamos a intentar en este rato poder centralizar un concepto y una problemática clínica nodal dentro de lo que son los cuidados paliativos, que es el concepto de sufrimiento. No alcanza con hablar de sufrimiento, porque en realidad no es privativo de los cuidados paliativos, sino que en relación a la práctica de cuidados paliativos o atención paliativa, como empezamos a denominar en el último tiempo a los cuidados paliativos, es mucho más pertinente hablar de sufrimiento existencial. Es decir, este sufrimiento particular que emerge cuando hay algo de la existencia puesta bajo amenaza o puesta en cuestión. Y desde ese punto vamos a intentar hacer una articulación entre el sufrimiento existencial y la enfermedad amenazante para la vida. En algún momento alguien enferma gravemente y en el transcurso de esa enfermedad sufre modificaciones en el cuerpo, modificaciones en la vida de relación, modificaciones en su propia afectividad, modificaciones. De alguna manera la enfermedad grave, amenazante para la vida, lo transforma a él, que de ahora en más está enfermo, a él que intenta entender qué le pasa, quién es ahora que está enfermo, quién es ahora que es un enfermo. Primer pasaje que ubicamos de estar enfermo a ser un enfermo. Con lo cual, el primer problema que estamos ubicando en relación a la enfermedad amenazante, grave, es que la enfermedad parece otorgar identidad, la enfermedad parece quitar identidad. Es decir, que la enfermedad atenta contra la identidad que se tenía antes de enfermar. Es como si uno fuese uno antes de la enfermedad y uno luego de la enfermedad. Es difícil de entender esto, sobre todo cuando todos nosotros se nos ve bastante rozagantes. Es una irrupción violenta en la vida de alguien que de acá en más necesita nombrar, ordenar, entender lo que le sucede, y por tanto uno puede pensar que enfermar es una búsqueda que en el mejor de los casos y con buenos encuentros puede transformarse en una suerte de travesía. En el intento de comenzar a ordenar las cosas en su lugar, cosa que es absolutamente difícil en tiempos de enfermedad, un paciente escribe un texto. Se trata de lo primero que alguien escribe cuando es internado en una unidad coronaria porque acaba de infartarse, y en el contexto de esa internación se entera además recientemente que tiene un cáncer de pulmón. Digo, la desgracia llega toda junta. Por otro lado, es un texto que no solo escribe, sino que en la primera consulta con su médico oncólogo se lo lee. ¿Por qué le lee este escrito a su médico? ¿Qué síntomas de la enfermedad intenta transmitirle con la escritura de su experiencia y eventualmente en dónde está la enfermedad en eso que escribe? Escribir sobre la experiencia de enfermedad es siempre escribir sobre quién enferma, y avanzando un poquito más, lo que podemos decir es que la enfermedad es el sujeto, ¿sí? Acuérdense que veníamos hablando de enfermedad e identidad. No solo le lee el escrito a su médico, sino que además de la mano de esta lectura empiezan una serie de preguntas. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué voy a morir? ¿Qué sentido tiene mi sufrimiento? Sabemos que la medicina como tal no tiene respuestas a este tipo de preguntas. No pertenecen a su esfera de investigación ni de experticia,
pero sin embargo los pacientes recurren una y otra vez a médicos, enfermeros, integrantes del equipo de salud en su calidad de seres humanos en búsqueda de alguna respuesta a estos interrogantes que se abren a partir de la enfermedad grave. Cobra sentido en este contexto en donde se inicia un intercambio la frase de Cassel cuando dice que los que sufren no son los cuerpos, sino que son las personas. Entonces, y avanzando un poquito más, le lee el escrito al médico y le dirige sus preguntas, porque desde ahora ya no solo está enfermo, sino que además sufre por estarlo. Esto es interesante, pero lo más interesante en este intercambio es que está enfermo, sufre porque está enfermo, pero además supone que su médico no solo sabe sobre su enfermedad, sino que además sabe sobre su sufrimiento. Sufre porque está enfermo y dijimos que esto lo transforma, habíamos planteado esto en el inicio, pero además sufre, y presten particular atención a esto, sufre porque por primera vez siente que puede morir. A ese sufrimiento asociado a un saber raro, absolutamente raro sobre la muerte, de acá en más lo vamos a llamar sufrimiento existencial. Fíjense que por eso yo hacía la aclaración en el principio, no alcanza con hablar de sufrimiento. La experiencia de este tipo de sufrimiento existencial es multifactorial, es decir, que tiene distintas facetas. Es una experiencia que varía de paciente a paciente, pero hay una realidad y es que sigue estando presente en la mayoría de pacientes que atraviesan una enfermedad amenazante para la vida. Ahora vamos a ver por qué. No es un hecho universal que todo paciente que atraviesa una enfermedad amenazante para la vida va a evolucionar con la emergencia de un sufrimiento existencial, pero sí es una experiencia altamente frecuente que los pacientes en algún momento de la evolución de la enfermedad, diagnóstico, progresión de enfermedad, dictamen de incurabilidad, suspensión de tratamientos activos, en algún momento de esta evolución surja sufrimiento existencial. Planteamos que el paciente le habla a su médico sobre su sufrimiento porque supone que él sabe sobre esto, pero además le habla a su médico porque de aquí en más el sufrimiento es parte de la enfermedad. Si el médico responde con falta de comprensión de la compleja naturaleza del sufrimiento existencial, puede dar como resultado una intervención médica técnicamente adecuada, pero que no solo es incapaz de aliviar el sufrimiento, sino que por otro lado puede ser fuente en sí misma de más sufrimiento. Hay muchos médicos presentes, mayoría de auditorio. En el lugar del médico pongan a cualquier integrante del equipo de salud, Lo que pasa es que siempre es más fácil poder ubicar en la figura del médico la generalidad de las intervenciones. El diccionario de la Real Academia Española define al sufrimiento como paciencia, tolerancia, pena, dolencia, y ubican la etimología de la palabra sufrimiento al sufrir, que viene del latín sufere, que es padecer, soportar, tolerar. Por lo tanto, el sufrimiento, siguiendo la definición de la Real Academia Española, es algo inherente a la condición humana y tiene un sentido inmanente, sufrimos de algo. Siguiendo a la letra la definición, el sufrimiento, podríamos decir, es una pena que debe soportarse. Ahora la pregunta es si debe soportarse. Segundo problema,
habíamos ubicado al primer problema en relación a la identidad. El segundo problema en relación al sufrimiento y la enfermedad es que si se trata de soportar, lo que los pacientes soportan es una existencia bajo amenaza y llegan a la consulta con lo que se denominan fenómenos de aguante. Esta es una definición como para poder ver cómo llegan los pacientes en las primeras consultas. El fenómeno de aguante es una respuesta ante una amenaza real, porque acá no se trata de amenazas imaginadas, ante una amenaza real a la integridad personal en la que se suprime la respuesta emocional hasta tanto quien está amenazado puede hacerse cargo de la situación. En realidad es una estrategia necesaria para seguir funcionando día a día. Digo, la primera reacción de alguien que está gravemente enfermo es que quiere seguir viviendo. El problema es cómo se sigue viviendo. Entonces, es una estrategia necesaria para seguir viviendo el día a día, pero en realidad esta respuesta no trae ni descanso, ni alivio, ni curación. De modo que a menudo los pacientes que están soportando o aguantando el sufrimiento generan alguna otra vía de escape para liberar la tensión emocional suprimida en la respuesta. La dinámica entre el aguante y el sufrimiento está regida, por un lado, por el contexto y por otro lado, por ciertas normas culturales de conducta. Entonces, los pacientes aguantan en público y sufren en privado. Son estas familias claudicadas que llegan a la consulta diciendo que ya no pueden seguir acompañando la intimidad de la enfermedad porque resulta que el paciente toda la energía la dispone para una buena adaptación a la vida cotidiana y la vida familiar, la vida íntima se ha transformado en una suerte de calvario sufriente. Avanzando un poquito más, existen dos definiciones clásicas de sufrimiento, no de sufrimiento existencial. La primera es la de Cassel, lo habíamos mencionado hace un rato, no la leo, la definición está ahí para que puedan leerla con detenimiento. Lo que es importante ubicar en esta primera definición clásica es que dentro del sufrimiento el elemento clave es, el elemento que está clave en la constitución del sufrimiento es la percepción del sentimiento de amenaza, ¿sí? Es decir, hay algo que primero tiene que estar amenazando y no solo tiene que estar eso, sino que además el sujeto tiene que percibirlo y vivirlo como amenazante. Por otra parte, si hay dos definiciones, está la de Chapman y Gradin. La de arriba es la definición que en realidad retoma la de Cassel y la amplía, la extiende. Y en esta segunda definición más amplia, el concepto central en la constitución del sufrimiento no es ya la percepción de amenaza, sino la percepción de una indefensión, es decir, el agotamiento de recursos para poder enfrentar esta situación que me está amenazando. De aquí pudieron, ¿sí? Avanzo. De acá en más, entonces, podemos pensar que la enfermedad grave, amenazante para la vida, es fuente para el sujeto de una suerte, esto es un nombre propio que le puse, de una suerte de dupla sufriente, constituida por la amenaza a la integridad más la percepción del agotamiento de los recursos. El sujeto que sufre ya no aguanta, pero lo que ya no aguanta es vivir enfermo, ya no aguanta vivir amenazado e indefenso, ¿sí? Pensando en términos de este sufrimiento existencial, lo que tendríamos que pensar es cuál es la amenaza que acicatea la existencia, que empuja como amenaza al sujeto. Y no puede ser otra cosa que el encuentro del hombre con su propia muerte
Y en ese encuentro no solo los recursos se agotan, sino que además, cuando quiere nombrar lo que está viviendo, el sujeto, la persona, se encuentra con un vacío de significante. No hay modo de nombrar eso que está viviendo. No puede decir nada, en definitiva, sobre lo que es morir. Este es un gusto personal, permítanmelo. Hay un texto freudiano que es de guerra y de muerte, temas de actualidad, donde Freud justamente describe la imposibilidad de nombrar este encuentro del hombre con la idea de su propia muerte. Y dice, la muerte propia no se puede concebir. Tan pronto intentamos hacerlo, podemos notar que en verdad sobrevivimos como espectadores. En el fondo nadie cree en la muerte propia, o lo que viene a ser lo mismo, en el inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Si ustedes tienen que imaginar la propia muerte, este es un ejercicio que sobre todo las histéricas hacemos con frecuencia, sobre todo porque imaginamos que todos nos van a llorar mucho. En realidad, cuando hacemos este ejercicio, lo que terminamos haciendo es una suerte de rebajamiento de la necesidad a la contingencia. Entonces no nos vamos a morir porque somos finitos, sino que nos vamos a morir porque nos atropella un auto cuando salimos, nos vamos a morir de viejitos. Digo, es una imagen absolutamente imposible de imaginar como necesidad y mucho menos de nombrar. Ramón Vallés, que es un psicólogo paliativista español, nombra a este momento del encuentro perceptivo certero del hombre con su propia muerte, muerte psicológica. Y dice que es el conocimiento subjetivamente cierto que se suscita en algún momento del transcurso de la enfermedad, como voy a morir. Es decir, alguien en algún momento siente que eso puede suceder. Considerada en sí misma, la muerte psicológica no necesariamente engendra sufrimiento existencial. No es que los pacientes sufren en el momento en el que perciben esto. Es una experiencia difícil de acompañar, ese momento en donde alguien percibe y no tiene dudas que lo que percibe es certero de que puede morir. En realidad, va a producir más o menos sufrimiento esta percepción en función de estas circunstancias que aparecen mencionadas acá. Circunstancias biográficas, culturales, perceptivas, sociales. Digo, no es lo mismo que un paciente joven con toda una potencialidad de vida por vivir tenga esta percepción que alguien que ubica que este podría ser un buen cierre de la vida que se desplegó en años de vida. Entonces, el sufrimiento existencial, avanzando un poquito más, es la búsqueda por encontrar la verdad de lo que es vivir. Y fíjense entonces que la idea de morir, en lo que venimos diciendo, se sostiene en un conocimiento perceptivo, certero, que es difícil traducir en palabras, pero que se experimenta. Lo siento y no lo puedo decir. Y esa experiencia, decíamos, no deja lugar a dudas. Lo que percibo es certero. Esa senso-percepción que se acompaña de un vacío de significante, que se acompaña de un vacío de sentido, eso es el sufrimiento existencial. Es la expresión de una experiencia que no... ¿Pasó? Sí. De una experiencia que no se puede traducir en palabras, y la verdad, la historia verbal concluida en el sufrimiento existencial es la del hombre confrontado con su propia muerte. Pero el problema es que lo que no se puede decir, tal como venimos diciendo, tampoco se puede callar. Por lo tanto, el sufrimiento existencial es un modo de decir sobre la vida, es un modo de decir sobre la muerte, pero es un modo sintomático de decir al que podemos llamar saber mortífero,
pero digo bajo una forma sintomática. Uno podría pensar al sufrimiento existencial como un modo de decir sintomático sostenido en este saber que no deja duda, saber mortífero. Decíamos, un modo sintomático de decir lo imposible de decir, y lo que estoy intentando decir bajo la forma del sufrimiento existencial es que me estoy muriendo. Ese saber mortífero es por estructura traumática. Los pacientes con sufrimiento existencial son pacientes fuertemente traumatizados. Chochinov, que es un psiquiatra canadiense, se preguntaba si hay un sufrimiento inherente al proceso de morir, es decir, que de alguna manera sostiene la misma pregunta que estamos intentando introducir nosotros, y buscaba recursos que puedan aliviar este sufrimiento en donde todos los demás recursos fracasan. Digo, somos grandes fracasados a la hora de aliviar el sufrimiento existencial. Esto lo quiero decir y además lo quiero compartir, porque aliviar el sufrimiento existencial implica un intento, otro intento, porque agarramos el guante en un momento en donde todo lo que se probó hasta ahí fracasó. Y encuentra esto promoviendo la esperanza, la estima, la autoestima, el sentido de la propia vida y de la muerte, y busca el reverso del sufrimiento existencial, aquello que de alguna manera pueda neutralizar este sufrimiento, y lo encuentra en la noción de morir con dignidad. Morir con dignidad es uno de los grandes estandartes de la atención paliativa. Hago una aclaración, estoy hablando de atención paliativa, que es la denominación que estamos usando actualmente porque el cuidado paliativo se ha extendido de la aplicación de enfermedades graves, amenazantes a la vida, a el abordaje de patologías crónicas, ¿sí? Por eso, en realidad, estamos pensando más en el modelo de la atención paliativa. Decía que lo encuentran la noción de morir con dignidad, y nosotros de alguna manera acordamos con esta idea porque en el concepto de dignidad lo que encontramos es el concepto de lo propio. ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Sí? ¿Me avisas? Tengo un rato, El enfermo queda entonces solo frente a su existencia, lo siente que se acaba, y además en esa soledad pierde el sentido, y esto es lo más tremendo del sufrimiento existencial, pierde el sentido de lo que para él hasta ese momento significó vivir. Eso es sufrir, y es sufrir con conciencia de existencia y con conciencia de finitud. Esto que todo el tiempo intentamos a lo largo de la vida dejar afuera. Tener conciencia de la existencia duele, y duele sin ningún sentido. Cuando a alguien se le pregunta, bueno, de esto que estás viviendo, por algo tiene que tener algún sentido, eso es una mentira, y además es una violencia. Porque vivir con conciencia de finitud y de existencia, en principio, es vivir sin sentido. Después vamos a ver si podemos ir hacia algún otro lado. Diversos autores han pensado a este dolor como un dolor propio de la melancolía y lo han llamado dolor de existir. Roberto Wenck, que es un médico paliativista argentino, escribía que durante una enfermedad que amenaza la vida, el paciente sufre cuando analiza el significado de la vida y no lo encuentra o no está satisfecho con el resultado que encuentra, o cuando su significado es amenazado o destruido, pérdida de sentido. El significado entonces y la reconstrucción del significado son las estructuras básicas en la adaptación psicosocial a la vida y al sufrimiento. Es decir, que frente al sufrimiento hay una primera intención que tenemos que relanzar, que es la reconstrucción de un sentido.
Entonces, retomando la dupla sufriente que ubicábamos al principio, deberíamos corregirla y decir que la dupla sufriente es la percepción certera de muerte más la vivencia de un vacío de sentido. El hombre que es vulnerable o presenta sufrimiento, vamos a ubicar algunos tópicos, presenta sufrimiento cuando se siente amenazado por invalidez, ¿sí? Es decir, pérdida de la autonomía, malestar, síntomas mal controlados, succión del cuerpo, es decir, cuando siente que la vida es chupada por el deterioro del cuerpo, por el acabamiento del cuerpo, por la soledad y por la anomalía. Lo que es importante poder ubicar es que estos elementos que marcamos acá se hacen presentes en un momento muy particular de la evolución, que es entre la certeza de la muerte psicológica y la incertidumbre de la muerte biológica. Sé que me estoy muriendo, no sé cuándo va a suceder. Venimos planteando que la enfermedad grave, amenazante para la vida, plantea una interrupción en el devenir del tiempo de la vida de un sujeto, en el devenir que supone la vida en el tiempo. Así, junto a la pregunta de por qué me pasa esto a mí, qué sentido tiene esto que me está pasando, en algún momento alguien puede preguntar, vamos a ubicar otra vez al médico, alguien puede preguntarle al médico por la cantidad de vida, la cantidad de tiempo restante de vida, y seguramente esta es una pregunta que en algún momento va a ser de modo directo o de modo cifrado. El sufrimiento existencial puede ser pensado como la expresión afectiva de la percepción de un tiempo que empieza a terminarse. Fíjense que yo ubicaba acá dos ejes que venimos intentando introducir en relación al sufrimiento, que tienen que ver con la dignidad y el tiempo. Por un lado, uno puede pensar que una persona sufre cuando percibe una pérdida de la dignidad, y este es el modelo que plantea Chochinov, que yo mencionaba hace un rato. O por otro lado, uno puede pensar que un paciente con enfermedad amenazante para la vida sufre cuando percibe una interrupción en el tiempo. Y este es el modelo de Ramón Vallés. De hecho, Ramón Vallés arma una suerte no es una escala, un método de evaluación del sufrimiento con una pregunta. Se acerca a la cama de los pacientes y les dice: ¿cómo percibe usted que pasa el tiempo durante el día? ¿El tiempo pasa muy lento o pasa muy rápido? Y lo que dice es que cuando la percepción del tiempo es lenta es porque el paciente está sufriendo, es decir, que hay un tiempo que no pasa más, es un tiempo detenido. Cuando uno está entusiasmado, el tiempo se va volando. En una obra teatral alguien hablaba de la dicha de morir en su tiempo. El sufrimiento existencial parece introducir no solo un conocimiento certero, decíamos, sino también que produce una localización temporal. Eso que sé está sucediendo ahora. En el diario El País, la escritora Leila Guerrero escribía una editorial a la que llamó Lujo de Vivos. Les leo un pedacito de esta editorial porque me parece que puede servirnos para pensar algunas cosas. Dice: fue hace mucho tiempo, en un hotel de Quito, encendí el televisor y apareció una mujer de 60 años, espléndida, que mientras regaba sus plantas decía, es una imagen rara, acaban de decirme que voy a morir. Por un segundo consigo olvidarlo y pienso que el año que viene voy a estar regando mis plantas, pero después recuerdo que eso no va a suceder. La mujer tenía cáncer y ese look bestial, realmente bestial, alguien que va a morir, olvida que va a morir y un segundo después lo recuerda,
Parecía un resumen de la realidad psíquica a la que se enfrenta quien recibe un diagnóstico así. En 1994, el estado de Oregón aprobó una ley de muerte asistida. La mujer vivía ahí y junto con otros enfermos terminales que habían optado por la eutanasia, protagonizaba el documental Cómo morir en Oregón. Un día, doblada de dolor, sabiendo que solo tenía que levantar un teléfono y decir «hagámoslo», confesaba estar atormentada por una pregunta: ¿cómo sabré que ha llegado el momento? Y después, de un largo silencio, agregaba, esto es lo más interesante: todavía no. Todavía tengo algunos días buenos. La nota continúa y finalmente la periodista escribe: los vivos nos damos esos lujos. Pensamos en categorías, mentamos la dignidad, la ética. Habría que ver cuántas de esas cosas retienen su sentido en el mundo paralelo en el que viven los que empiezan a enfrentarse a la más atroz de todas las preguntas: ¿cuál es la máxima dosis de horror que pueden soportar? Entonces, retomando esta editorial, el sufrimiento es la expresión de ese vacío de sentido existencial, es la expresión de un límite temporal en la capacidad de vivir dignamente. Y acá vuelve a cobrar sentido aquel título de Paul Ricoeur en el que plantea Vivo hasta la muerte, introduciendo una orientación respecto a lo que es vivir con dignidad y en donde de lo que se trata es vivir deseando algo. El problema es que la percepción de muerte supondría un acabamiento en términos de este deseo. En esta experiencia de sufrir sostenida en este encuentro traumático del hombre con la propia muerte y resumida en lo que presentábamos como dupla sufriente, ¿sufre solo el paciente? ¿Sufre solo el enfermo? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el médico a quien este paciente le dirigía las preguntas que ubicábamos inicialmente? Vallés, a quien ya nombramos hace un rato, produce la siguiente presentación. Fíjense que toma los dos términos amenaza más impotencia y va presentando en esta conjunción distintas presentaciones clínicas. Amenaza más impotencia en el paciente, decíamos que es sufrimiento. Amenaza más impotencia en la familia es duelo, y amenaza más impotencia en el equipo sanitario es burnout. Avanzando un poco en el desarrollo de lo que pasa en el equipo sanitario que acompaña a la unidad de tratamiento, pensamos como unidad de tratamiento paciente más familia, es importante ubicar, como aparece en esta imagen, decíamos, lo que conocemos como fenómeno de burnout. Sin embargo, este concepto no alcanza de ninguna manera para contarles, para describir, para pensar lo que pasa en los equipos de profesionales que trabajan en cuidados paliativos. La relación entre la unidad de tratamiento y el equipo profesional se sostiene en tres elementos claves, que son transferencia, empatía y compasión. Me interesa que nos detengamos un momentito en la definición de compasión. Fíjense que dice que es el sentimiento de profunda simpatía y pesar por otro que es afectado por un sufrimiento o infortunio, acompañado por un profundo deseo de aliviar el dolor o eliminar su causa. Es decir, no solo me interesa tu sufrimiento, sino que además mi práctica va a estar orientada a poder aliviarlo o aliviar aquello que lo causa. Cuando pensamos en términos de compasión
como elemento central en nuestro vínculo con los pacientes y las familias, la conjunción entre amenaza más impotencia no da por resultado burnout, sino que da por resultado lo que empezamos a conocer como fatiga por compasión o estrés por empatía, entendiendo a esta fatiga por compasión como el costo que pagamos por cuidar a los que sufren. La fatiga por compasión es el estado de estrés traumático secundario o estrés por compasión. El centro de nuestro trabajo, yo no hice un pasaje por todo lo que son los cuidados paliativos, pero ubiquemos tan solo esto. El centro de nuestro trabajo es el alivio del sufrimiento, este es como el objetivo de máxima de los cuidados paliativos, y potencialmente la resolución de la causa. Empatía, transferencia y compasión definen el modo en el que participamos en tanto profesionales en esta travesía que supone acompañar y cuidar a los que sufren. Nuestra intención se sostiene, por supuesto, en nuestro saber técnico, en nuestro conocimiento científico, pero también e inexorablemente en nosotros mismos, en nuestro sistema de valores, en nuestros principios morales y éticos, en nuestro sistema de ideales, en nuestro bagaje social y cultural. Así es como entendemos que en el mismo acto de cuidar y acompañar a los que sufren, quedamos implicados y esta implicación produce efectos a los que llamamos fatiga por compasión. Produce efectos en nosotros, en tanto profesionales, pero fundamentalmente produce efectos en nosotros en tanto personas compasivas. Permítanme concluir, prometo que concluyo, con una cita. A mí me encanta. Digo, uno siempre trae lo que le gusta, sobre todo porque es con lo que nos sentimos más seguros. Con una cita que creo que define la extraña experiencia de sentir que uno puede estar muriendo. Ciertamente es extraño no poder habitar más la tierra, dejar para siempre de practicar unas costumbres apenas aprendidas, no ser más lo que se era y tener que desprenderse aún del propio nombre. Extraño no seguir deseando los deseos. Extraño ver todo aquello que nos concernía como flotando suelto en el espacio y penosa la tarea de estar muerto. Es de Juan Rilke, es una elegía de Juan Rilke, citada por Javier Marías en Tu rostro mañana. Muchas gracias. Bueno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué preguntar? Bueno, una de las preguntas que tenía que ver con ver si podías hacer alguna alusión a algo que muchas veces dicen en estas circunstancias de enfermedades amenazantes para la vida, tanto familiares del paciente como a veces también participantes del equipo de salud, ¿no? Que es esto de no le digamos lo que tiene, porque se va a deprimir y va a bajar los brazos. Esa es una. ¿Vamos de a una? Bueno, si me paso por decir otra, quería preguntarte cómo definirías vos dignidad. Mejor
mejor quedémonos con una. Gracias. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Es cierto que es muy frecuente que frente a la noticia de un diagnóstico ominoso en donde realmente lo que se pone en juego es la posibilidad de morir, en general una de las cosas que pueden aparecer es lo que nosotros llamamos como cerco de silencio. Es decir, esto que vos decías, no le digamos porque se va a deprimir, con lo cual empieza a generarse toda una suerte de ocultamientos, velamientos de la verdad de la familia al paciente, por temor. En realidad, en general, siempre está bien intencionado y tiene que ver con una estrategia de cuidado. Me parece que en general el cerco de silencio, esto es una apreciación personal, no es lo que está descrito en la bibliografía, después vemos qué es lo que está descrito. La verdad es que me parece que en general el cerco de silencio es como una primera medida defensiva que tiene la familia para poder tramitar ellos la información que recibieron, y da tiempo para después poder hablar de esto con el paciente. Hay como una suposición que está en la base de este cerco de silencio que tiene que ver con, y la verdad es que es un mito, a pesar de que tiene una incidencia alta, que la información de un diagnóstico ominoso desencadena en el mismo momento del diagnóstico un trastorno afectivo, depresión. En realidad, la depresión, si bien es cierto que hay una incidencia alta de trastornos afectivos a lo largo de la evolución de la enfermedad, esto no se da en el inicio. En el inicio lo que hay es trauma. Con lo cual, el cerco de silencio es un modo temprano de defenderse la familia frente al ominoso que está viviendo. Hace algunos años, en realidad, no se hablaba de cerco de silencio, sino que se hablaba de conspiración de silencio. El término se cambió porque la conspiración tiene como una connotación punitiva, parece una falla castigable, con lo cual se cambió por la denominación cerco de silencio para dar cuenta más claramente que de lo que se trata de una medida defensiva. Dignidad. A ver, morir con dignidad, yo decía en la presentación que es uno de los grandes ideales que persiguen los cuidados paliativos. La dignidad yo entiendo que tiene que ver con el respeto y con el mantenimiento de aquello propio, íntimo, que sigue definiendo a alguien por lo que es. No sé si es clara la definición, pero realmente me parece que morir con dignidad es dar la posibilidad de que alguien muera cuidando su esencia. De hecho, el texto, yo mencionaba hace un rato un psiquiatra canadiense, Chochinov, que tiene desarrollado toda una teoría que llama terapia de la dignidad, en donde de lo que se trata es de que un paciente empiece a relatarle a alguien lo que ha sido su vida y en ese relato vaya reconociéndose como lo que ha sido y como lo que es, y que además aquel a quien se lo está relatando lo reconozca como lo que es. Esto es la dignidad. No solo agregado. Sí. A lo que comentaste vos, Graciela,
lo extrapolás a ese planteo de conspiración familiar, como decía después la palabra moderna que no es. Cerco de silencio. Exactamente. Pero extrapolarlo a un niño. Los niños son los primeros afectados por los cercos de silencio. No sé si te referís al niño como paciente o al niño como parte de la familia. No, el niño como paciente. Ajá. Esto es lo que siempre trato de evitar. No atiendo niños y trato de no atender pacientes jóvenes tampoco. No, está perfecto, vamos a tratar de responderla. Está muy bien porque además me parece que es un punto... Cada vez que doy una charla, una clase sobre sufrimiento existencial, los pediatras siempre preguntan por el sufrimiento en los niños y en realidad, de verdad que no atiendo niños. En realidad, los que hacen cuidados paliativos pediátricos ubican más la emergencia de sufrimiento existencial en los padres que en los niños. Esto no quiere decir que los niños no sufran. Si la pregunta es por si hay que decirles a los niños lo que está pasando, lo que están atravesando, yo entiendo que la respuesta sigue siendo sí, que el concepto de dignidad no varía entre un adulto y un niño, porque el primer punto es que hay que considerar al niño como un sujeto de derecho, con lo cual si uno piensa a un niño como un sujeto de derecho, lo supone con la capacidad de construir dignidad y lo supone con la capacidad de tramitar una información que siendo niño o siendo adulto es traumática. No se trata de que el niño no tenga el concepto de muerte porque es un niño, sino que es un concepto que por estructura decíamos no tiene nadie, con lo cual el niño, pensado como un sujeto de derecho, no puede ser excluido de esta lógica de morir con dignidad o esta lógica de proveer alivio de sufrimiento. Ahora sí es cierto que en el caso de los niños es mucho más difícil y ocupa como un capítulo absolutamente central en el abordaje de los cuidados paliativos pediátricos el sufrimiento de los padres. Digo, en general los pediatras lo que cuentan es que muchas veces el chiquito ha hecho alguna elaboración. Digo, se trata frente a la muerte, de lo que se trata siempre es de armar un argumento. Inventamos, lo que hacemos es como inventar argumentos. Cuando reconstruimos sentido, realmente estamos inventando algún sentido, recreando algún sentido. Los pediatras muchas veces cuentan que los chiquitos ya han logrado armar alguna argumentación, o están tranquilos o se sienten preparados para poder partir y son los padres los que no pueden como soltar. De hecho, el paradigma del duelo imposible es el duelo por la muerte de un hijo. Y había ya otra. Escuchamos igual. Sí. La pregunta es, ¿hay diferencia entre un agnóstico y alguien con algún tipo de espiritualidad o religión? Hay diferencias. Ahora, pensándolo en términos de sufrimiento existencial, uno podría decir que hay sufrimiento existencial porque no se logra armar una respuesta que alcance ni religiosa ni espiritual. Justamente, digo, en realidad la espiritualidad, nosotros separamos espiritualidad de religiosidad. La espiritualidad muchas veces lo que logra es dar un sentido de garantiza una presencia, garantiza una trascendencia, garantiza una esperanza, no necesariamente cifrada en términos de curabilidad. Entonces, mientras eso funciona,
uno podría decir que aquel que tiene esta percepción de estar muriendo seguramente no produzca sufrimiento existencial. Con lo cual, agnóstico, religioso, espiritual, no espiritual, si el recurso de la espiritualidad se agotó, pensado como un recurso, no va a haber diferencia. Digo, de alguna manera esta frase de la muerte nos iguala a todos, más o menos, la muerte no nos iguala a todos. El sufrimiento existencial tampoco nos iguala a todos respecto a la forma, pero tal vez sí respecto a la causa. No te escucho, perdón. Podría ocurrir que cuando se intenta definir dignidad exista diferencia entre lo que es dignidad para el paciente y dignidad para los familiares o los cuidadores. ¿Qué conflicto se crea ahí? Sí, gracias. Sí, por supuesto. Por eso yo decía que el concepto de dignidad es la definición de lo propio. Dentro de lo que son los cuidados paliativos hay un capítulo, a mí particularmente me resulta súper interesante, que tiene que ver con todo lo que es la bioética. En general, el campo de prácticas de los cuidados paliativos está plagado de ideales de los pacientes, de las familias, de los profesionales, con lo cual el problema no es que haya diferencias respecto de lo que es dignidad para uno o para otros, sino que el problema central en relación a esas diferencias es a la hora de tomar decisiones de fin de vida, decisiones bioéticas, es cuál es la dignidad que se considera. La ley es clara. La ley es clara con eso. Y en realidad, cuando hablamos de dignidad, morir con dignidad, lo que estamos pensando es en lo que el paciente sostiene como dignidad. Pero puede ocurrir que la expresividad del paciente no sea florida o no sea suficiente como para uno tener ese dato de cuál es la medida de su dignidad como para decir, bueno, hasta acá llegamos, seguimos. Sí, uno piensa en general en términos de adecuación del esfuerzo terapéutico, retiro de tratamiento activo. Es cierto que muchas veces este punto se plantea en momentos en donde el paciente o no puede hablar o no está lúcido, digo, en situación de enfermedad avanzada frecuentemente encontramos. En general uno anticipa este momento y trabajamos mucho con lo que llamamos directivas anticipadas, en donde lo que intentamos es que el paciente, si bien no, digo, tal vez no deja una directiva anticipada, sí deja una orientación respecto de lo que querría. Ahí estamos en un terreno cómodo, estamos en un terreno seguro. El problema no se da tanto cuando el paciente dejó una directiva anticipada y la familia tiene que hacerse cargo, sino cuando por ahí el paciente, digo, esto me pasó hace relativamente poco, una paciente había expresado una directiva anticipada que tenía que ver con el lugar donde quería fallecer. No quería fallecer en su domicilio, estaba internada. No quería fallecer en su domicilio, pero necesitaba volver a la casa un tiempito para terminar de ordenar las cosas. No quería fallecer en su casa en realidad porque estaba al cuidado de su madre de 90 años con moderado deterioro cognitivo, con lo cual nos dice que quiere volver a su casa
porque necesita ordenar un par de cosas. En el contexto de estar en la casa empieza más deterioro clínico, pasa de un performance 3 a un performance 4, es decir, permanece en cama todo el tiempo, empieza a haber un deterioro del sensorio, difícil de evaluar, y en el contexto de esa situación dice, no, ¿sabes qué? Quiero morir en casa. Es decir, que cambia lo que habían sido sus directivas anticipadas. Entonces, frente a eso, la pregunta que se hacía, que nos hacíamos como equipo, era con qué situación nos quedábamos, y con la directiva anticipada que nos había dado cuando estaba absolutamente lúcida, con todas las funciones psíquicas superiores conservadas, o lo que estaba diciendo en ese momento, con lo cual ahí sí fue necesario ampliar el concepto de dignidad y ver si esto también era digno para quienes la estaban cuidando en domicilio. Es un arte esto, digo, no te garantiza que alguien haya dado directivas anticipadas que después se puedan sostener. En realidad esto nos da orientaciones, pero es un proceso absolutamente dinámico, con lo cual nosotros nos basamos en la voluntad del paciente, y los 4 principios bioéticos fundamentales tienen la mirada más fuertemente puesta en el paciente, pero la realidad es que en algún momento del proceso es necesario establecer una interacción en la unidad de tratamiento. En la unidad de tratamiento y en el equipo tratante, porque digo, también nos llegan pedidos de sufrimiento existencial, donde se prueba hacer una cosa y otra cosa y otra cosa, hasta que en algún momento tal vez el recurso único es la sedación paliativa y la familia pide eutanasia. Digo, esto también nos implica a nosotros un cuestionamiento ético y moral, con lo cual te diría que la dignidad primordial es la del paciente, y en algún momento es un juego de dignidades. Y después, ya deseamos cerrar la mesa. Yo quería preguntarle si hay alguna forma establecida para el médico para aliviar o manejar o aprender a manejar el agotamiento por compasión. Sí. ¿Qué pena? No. Bueno, después cualquier cosa. Sí, hay una serie de cosas. En realidad, te diría que la primer prevención dentro de lo que es fatiga por compasión es el trabajo en equipo. Primer punto. Digo, trabajar solo es la primer fuente de agotamiento por estrés profesional o fatiga por compasión. Con lo cual, el primer punto es trabajar en equipo. Es muy difícil hacer cuidados paliativos solo. Si yo salgo de la habitación y no tengo con quién compartir lo que acabo de ver, escuchar, de la intervención que acabo de hacer, me parece que quedo a expensas de esa experiencia solo. Entonces, primer punto ese. Segundo punto, me parece que es el concepto de calidad de vida es una buena calidad de vida es la adecuación entre las expectativas y la realidad. Cuanto más corta es esa brecha, mejor es la calidad de vida. Es decir, si lo que quiero lo puedo, seguro que voy a vivir mejor. Me parece que para los profesionales esto se reproduce en una buena calidad de cuidado, se reproduce en la acomodación de los objetivos. Yo no le voy a poder evitar al otro que se muera. Eventualmente lo que voy a poder hacer es ayudarlo a morir mejor. Entonces, si puedo como acomodar los objetivos de mi práctica a una expectativa posible, estoy más prevenido.
es muy fuerte acompañar a alguien. Digo, la primera intención es querer salvarlo de la muerte, lo cual nos conduce a un terreno absolutamente imposible. Por otro lado, en esta acomodación me parece que es fundamental que lo que hacemos no sea todo lo que hacemos, que pueda haber por fuera de la práctica profesional otros espacios. En general la bibliografía dice espacios recreativos, actividades placenteras. La verdad es que uno lo lee medio al pasar y parece medio una obviedad, pero la verdad es que es tan grande, no es que seamos grandes porque lo hacemos, pero es tan grande lo que tenemos que acompañar que es muy difícil poder salirse de esa situación y que la vida también para nosotros esté en otro lado. ¿Se escucha? Sí, El micrófono. No, se escucha. Bueno, al principio agradecerte la charla. Pedí recién le pedí cerrar a Ana, pero para dedicarles a todos los que están sentados ahí. Que como yo entré un ratito después, por ahí lo percibí más. Primero también unas felicitaciones al equipo de paliativos que convocó a Silvina y a todo el auditorio, porque participó en esta charla muy activamente. Me dice Machete, no es habitual, pero tenía idea de lo que quería decir. Y se involucró en una temática que creo que indefectiblemente movilizó a todos. Se notó en las caras, se notó en las preguntas, se notó en las miradas. Y porque es una invitación, creo, a reflexionar en la propia vida de cada uno, en la propia muerte, en el sentido de la vida como estímulos que nos permitan revisar lo nuestro para acompañar mejor al otro. Creo que lo que se sintió durante toda esta charla fue una invitación a eso. Ay, qué bueno, si se sintió eso. Agradecemos nuevamente a los asistentes. Estamos por finalizar la jornada de hoy. Los invitamos mañana a las 9 de la mañana en punto acá en esta jornada. Queremos dar la presencia de la licenciada Virgi por su presencia en esta jornada.